Entrevista con José Daniel Ferrer, ex prisionero político de la causa de los 75 y coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba. José Daniel, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Luis Felipe. Un fuerte abrazo para ti, para tus colegas en la radio y para los oyentes del programa. Así mismo, que son lo principal de esto. José Daniel, yo creo que es hora de que entremos en una conversación más profunda sobre lo que está sucediendo con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, no solamente en la región oriental, que es donde más activistas y simpatizantes tienen, sino en toda la isla. El caso de los últimos presos políticos, a cuánto ha ascendido, y que hablemos de estos tres últimos casos en que hay opositores de la organización presos. Sí, mira, en estos momentos la Unión Patriótica de Cuba tiene 54 presos políticos. Hace 48 horas teníamos 56, pero el régimen es bastante hábil y hace ya bastante tiempo han dejado bien en claro a través de sus oficiales de la policía política que quieren mantener una cifra entre 45 y 55 activistas de la UNPACU presos para mandarle un mensaje al resto de los miembros de la organización, a nuestros colaboradores, simpatizantes, vecinos, de que enfrentarse a la tiranía con la verticalidad, con la firmeza, con la dedicación que lo hace la UNPACU y otros grupos, cuesta bien caro. Llegamos a 56 presos políticos hace 48 horas, te decía, liberaron a uno en La Habana por cumplimiento total de la sanción, es decir, no le hicieron el más mínimo favor después de haberle encarcelado arbitrariamente, y estoy hablando de Reinier Rodríguez Mendoza, y liberaron también al día siguiente a Alexander Alan Rodríguez bajo libertad condicional. Los últimos tres presos que hacían los números 54, 55 y 56 y que al liberar a estos dos ahora vienen a ser el 52, 53 y 54 son Eliezer Góngora Izaguirre, coordinador de la UNPACU en Jobabo Las Tunas, coordinador también en otro municipio porque hizo muy buena labor y por eso lo encarcelaron, a favor de la lucha que desarrolla la UNPACU y a favor de Cuba Decide en municipios de la provincia Camagüey y también en municipios de la provincia Mayabeque. El otro activista encarcelado recientemente fue Orlán Fernández Velázquez de Majibacoa en la provincia Las Tunas, también en la provincia Las Tunas. Y el último, hace apenas días, Gerolandi Calderín Alvarado, preso político por segunda ocasión. Este joven con una firmeza, con un valor digno de aplauso, digno de admiración, prefirió volver a prisión antes que pagar 4.000 pesos de multa que la policía política le mandó a imponer por distribuir material impreso sobre Cuba Decide, la campaña que busca un referendo vinculante y con todas las garantías para que los cubanos decidamos si queremos seguir bajo tiranía o queremos vivir en libertad. Sí, José Daniel, hablemos de Cuba Decide y de, valga la redundancia, de la decisión de la Unión Patriótica de Cuba de apoyar esta campaña que es llevada principalmente, por lo menos la cara más visible, es Rosa María Payá, la hija del fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiña, premio Sájarov, y que murió en un accidente que está todavía sin aclarar y están todavía las trabas, ¿no?, del régimen cubano para que no se aclaren las verdaderas circunstancias de esto. Bueno, ustedes de momento llevan una campaña trabajando en las calles, haciéndolo, son bastante visibles, pero iban por otra cuerda. ¿Por qué la decisión de acompañar a Cuba Decide y por qué, presuntamente, vamos a decirlo así, se ha visto un poco menos visible la acción que llevaba la Unión Patriótica de Cuba en las calles? Te puse 2 días ahí para responder. Sí, cómo no. Mira, el apoyo decidido a Cuba Decide que la UNPACU está desarrollando desde Guantánamo hasta Pinar del Río, por toda la provincia del país, se debe a varias razones. Primero, a que es una muy buena propuesta
que goza de un creciente apoyo de cubanos dentro de la isla y que tiene muchísimo apoyo, creciente apoyo de políticos, personalidades en el mundo, tanto en Norteamérica, América Latina como en Europa. Crece el número de individuos, personas, políticos que apoyan esta propuesta para que los cubanos decidan con entera libertad qué futuro queremos darnos. Venimos apoyando Cuba Decide también porque una de las reglas fundamentales de la UNPACU es la solidaridad. En la UNPACU decimos que sin solidaridad no podemos alcanzar la democracia. Debemos ser solidarios con nuestros activistas, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de diferentes organizaciones, con todo proyecto que sepamos que se encamina de manera seria hacia la libertad y la democracia de Cuba. Por eso apoyamos y seguimos apoyando la campaña Todos Marchamos. Por eso hemos apoyado otros proyectos que luego le hemos retirado el apoyo al darnos cuenta que no van por un camino serio, que no están siendo gestionados de una manera seria, valiente, decidida, que por el contrario se están llevando de una manera muy indecisa y a veces hasta con mucho miedo a la represión, cosa que entendemos, es humano temerle a las tenebrosas cárceles de los Castro, es humano temerle a las golpizas, a los asaltos, a los ataques constantes que la tiranía desarrolla contra aquellos que más fuerte luchan por la libertad, Damas de Blanco, UNPACU, Cuba Decide, Foro por los Derechos y Libertades, FANTU, Pedro Luis Boitel, etcétera, un grupo bastante amplio de organizaciones, periodistas independientes que hacen su labor decidida en aras de la libertad de Cuba. Por eso venimos apoyando Cuba Decide. Ahora, sobre la menor visibilidad de otros tipos de acciones que la UNPACU siempre ha desarrollado, eso no significa que no se estén realizando. Lo que pasa es que el régimen, a partir del Congreso último del Partido Comunista en abril de 2016, y a raíz de una movilización que hizo la UNPACU, única en la historia de la oposición pacífica cubana, la UNPACU tiene su propio récord uno detrás de otro, solo UNPACU rompe su propio récord de movilizaciones ciudadanas, de movimiento de personas en la lucha por la libertad. La UNPACU movilizó en abril, mientras el mismo día que empezaba el Congreso del Partido Comunista, del Partido Opresor, a más de 1.000 personas. Justificamos que aquello era una movilización de carácter recreativo, y lo era, pero también era una movilización de carácter político, solo que debíamos hacerlo con el mayor tacto, las mayores habilidades para evitar que la policía política la frustrara, porque debemos ser realistas, el régimen tiene suficiente fuerza represiva para frustrar cualquier movilización opositora. Solo nuestras movilizaciones se lograban por una combinación de habilidades, valor y desinformación a la policía política. No sabían cuánto irían a un lugar, aunque lo imaginasen, hasta tanto se daba la movilización y confluíamos todos en un mismo sitio. Incluso muchas veces decíamos hasta última hora que las movilizaciones o los grupos se iban a reunir en diferentes sitios, y cuando ellos oían que los teléfonos empezaban a sonar y a citar, a convocar a cada coordinador para un mismo sitio, ya era bastante tarde para su fuerza represiva frustrarlo. A raíz de esta fecha que estoy mencionando, de esa fecha de abril de 2016, el régimen ha aumentado la represión a través de más prisión para nuestros activistas. Por cualquier motivo encarcelan a nuestros activistas, en prisión someten a nuestros activistas a golpizas constantes. Es larga la lista: Jordani Muñoz Guerrero, 3 veces golpeado brutalmente por delincuentes comunes y también por oficiales de la policía política, Samuel Leblanc Pavón, Ovidio Martín, Calderín, John, Liu Van John, Utra, Ismael Boris Reñí en La Habana, los presos que tenemos en Guantánamo, Joelqui Rosabal Flores, que recientemente salió de la prisión, el coordinador de Caimanera, decenas, la lista es larga, de activistas, Norlén Ayala García, el coordinador de Güines y Mayabequi, golpeados, torturados constantemente. Y ante ese tipo de incremento de la represión, los asaltos en nuestra vivienda, los robos, las golpizas en las calles, el usar delincuentes comunes para que apuñalen, apaleen, apedreen a nuestros activistas en su vivienda o en las calles, toda esta situación nos hizo replantearnos
el trabajo y decir no todo podemos publicarlo en nuestro canal en YouTube ni en las redes sociales porque le facilitamos el trabajo a la fuerza represiva, al punto de que ya la fuerza represiva trabajaban y siguen trabajando con los videos que UNPACU publica. Realizábamos una actividad, guardábamos el video un mes, al mes lo publicábamos y 2 días después la policía política estaba yendo a reprimir a las personas que salían en ese video. Por eso mucho activismo, tanto político como social, se realiza. Queremos que quede solo el impacto sobre la población y no sobre las redes sociales para no alertar a la policía política. Aun cuando el impacto es solo entre la población, generalmente se filtra, pero las consecuencias son menores porque no es lo mismo que un delator diga habían 5 de la UNPACU repartiendo impresos o realizando una manifestación en una esquina, un mitin relámpago, a que hay un video que muestre las caras de quienes lo estaban realizando, lo estaban haciendo. Por esta y otras razones es que se ve menos activismo, pero el activismo continúa. El activismo sigue desarrollándose, pero en condiciones más difíciles, más adversas, en medio de mayor represión. Muy bien, muy bien, muy bien. José Daniel, volvamos a unos tweets que tú acabas de publicar hace unas horas, donde mencionas a 5 activistas que han sido citados, mencionas también algunos de los que están propensos, ¿no?, a ir casi a la cárcel, porque después de multas y demás, ya se sabe lo que viene, es el mismo modus operandi de la policía política. Sí, mira, aquí viene otra cuestión muy importante dentro de la oposición que nos ha hecho daño a todos los grupos durante años y que todavía no acabamos de solucionar debidamente. Por ejemplo, estos activistas, 4 de estos activistas que ayer eran perseguidos, buscados por toda la ciudad y que fueron citados para hoy y que hoy le están buscando los agentes de la policía política en sus barrios, 4, te voy a mencionar primero el caso de estos 4. Estoy hablando de Leonardo Riverí Gascón, su hermano Ernesto Roberto Riverí Gascón, Franklin Álvarez Fernández y Aníbal Riviao Figueredo. Aníbal Riviao y Ernesto Roberto, presos políticos, expresos políticos. ¿Por qué buscan a estos 4 activistas desde ayer? Porque siempre nos infiltran individuos. La célula de la UNPACU, a la que ellos pertenecen, con la que ellos trabajan, tiene una agente que ya está todo ahí clarificado. Ayer en la noche pudimos entender el porqué de la situación, infiltrada, que ha salido con estos activistas a las calles de Santiago de Cuba. ¿Por qué estos 4 y por qué no otro? Porque esa infiltrada que pasa constantemente con todos los grupos sin excepción, esa infiltrada le dio la información a la policía política de que estos 4 activistas se mueven todos los días por diferentes áreas de la ciudad de Santiago de Cuba y de la provincia, porque van a otros municipios y entrevistan pueblos, filman las condiciones críticas donde viven muchas personas, muchos ciudadanos, reparten materiales audiovisuales, reparten materiales impresos, y como saben quiénes son, con nombre y apellido, por una delatora, que vamos a tomar medidas próximamente con ella, urgentemente. Entonces la policía política lo cita. ¿Con qué propósito? Con alertarles, según ellos, por última vez, que de continuar realizando esa labor a favor de Cuba Decide, a favor de la organización de la UNPACU y a favor de la población en general, van a prisión, van a sumarse a la larga lista de presos políticos que mantenemos desde un inicio. El 5º, citado, perseguido, también por una jugada de inteligencia de la policía política. Y ya la voy a adelantar, aprovecho tu programa, tu buen programa, para adelantarla. La policía política tiene a un preso, el preso político actualmente más viejo de la UNPACU, el número 1 en el orden cronológico en que han ido a prisión, se llama Amado Verdecia Díaz. Es un señor de más de 50 años que está muy enfermo, en condiciones bastante difíciles en la prisión, y que ya va a cumplir 4 años en prisión, de 5 años que le impusieron. Se han ensañado con él por una sencilla razón. Amado está en prisión porque tiene un auto Moscovich que adquirió picando caña como un esclavo en la década del 80,
y ese auto él lo puso a disposición primero de las damas de blanco y de un Pacu cuando las damas estaban en expansión por toda la provincia del oriente cubano, y el auto quedó en manos de la UNPACU para servir a la población, para mover nuestra gente, nuestros enfermos, las personas con problemas. Entonces, el chofer de ese auto actualmente al servicio de la población, al servicio de la lucha, es Ever Hidalgo Cruz. ¿Y por qué lo citaron para hoy? Porque la policía política montó toda una jugada, dañaron el carro a través de un colaborador y quieren lograr que haya una situación en que el auto esté inservible y que Amado Verdecia termine recogiéndoselo a la UNPACU. Recientemente fueron a proponerle nuevamente que si retiraba el carro del servicio de la UNPACU, inmediatamente le daban la libertad, y durante 4 años casi le han estado ofreciendo esto, libertad a cambio de que le quite tu viejo auto a la Unión Patriótica de Cuba. ¿Por qué el chofer está citado para hoy? Para poder concretar esta jugada de sucia inteligencia que todos los días los órganos represivos del régimen y los órganos de inteligencia y contrainteligencia de esta infame tiranía están planificando para dañar, dividir, perjudicar las organizaciones que luchamos por el cambio en Cuba. Por eso la persecución última de estos 5, pero la persecución es constante contra todo activista que ellos logren ubicar qué es lo que está haciendo. Por eso Jordani Labrada Telle, por ejemplo, uno de los últimos activistas víctimas de asaltos en su vivienda, más de 25 asaltos o 25 asaltos en lo que va ya de año 2018, más de 70 asaltos y robos en nuestra vivienda en el 2017, a Jordani Labrada Telle le arrasaron con su vivienda, le llevaron las artesanías que él produce para buscarse la vida y alimentar a su familia, le llevaron el torno, le llevaron piezas de motocicleta, y luego el teniente coronel Alexander, jefe de lo que ellos llaman enfrentamiento a la subversión, que es decir, jefe de la represión contra los activistas prodemocráticos, le propuso que le devolvía todo a cambio que se retirara de la UNPACU. Porque el ataque a fondo en varias ocasiones contra él y su familia, más de 6 allanamientos contra él y su familia últimamente, porque han estado desarrollando una labor de llevar información, recabar, recolectar información entre la población, entre los más necesitados, y promoción de Cuba Decide por los campos, por los montes del municipio Songo La Maya. Y son casos puntuales que te pongo de ejemplo, pero que ilustran lo que está pasando con otros muchos activistas. Muy bien, es verdad, bastante explicativo y por lo menos da un mapa, ¿no?, de esa organización que ha estado tan activa durante tanto tiempo y sobre todo lo hace en 2 sentidos. Primero, identificándose con la gente, con la comunidad más cercana, pero también expandiéndola hacia afuera, que el mundo entero conozca que hay oposición en Cuba. Yo creo que ya en las partes finales de aquí, quiero preguntarte, ustedes anunciaron en una ocasión que tenían miles de simpatizantes y colaboradores, y esto causó muy buena impresión en muchas personas al saber que una organización así, con modos tan precarios, había alcanzado un radio tan grande, pero también levantó la suspicacia de gente decir si sí o si no, si es comprobable o no, sabiendo las cosas que pasan en una dictadura y que pasan contra las personas que se oponen a un régimen tan férreo como el cubano. ¿Se puede hablar todavía de miles de seguidores, de simpatizantes y de activistas, como dijeron ustedes hace un par de años atrás? Sin duda, incluso te podría decir que en cuanto a colaboradores y simpatizantes seguimos creciendo de manera clara, precisa. Ahora bien, mira, la Unión Patriótica de Cuba se ha caracterizado, como tú acabas de decir, no solamente por la labor interna, sino por demostrar al mundo, y esa es una de las razones por las que tanto nos odia el régimen, rostros y más rostros de personas de pueblo, de activistas, de colaboradores y simpatizantes de la organización, porque nadie le da, ningún ciudadano cubano le da una entrevista o participa en una labor, en un trabajo, en una movilización de una organización opositora, sabiendo que es una organización opositora, si no cree en ellos, si no le apoya, si no le sigue. La UNPACU ha mostrado en varios videos, en muchos videos, centenares de personas, más de 200 en el Cobre, más de 400 en una ocasión en una playa, pero no para irse a bañar, para realizar un mitin político allí, confraternizar todo y luego el que quiera que se bañe, el que no va a seguir hablando de política, de lucha por la libertad y la democracia
de Cuba, más de 1000 en otra ocasión, quien se tome el trabajo de ir mirando rostros y contando rostros diferentes en el canal de Unpacu, se va a dar cuenta que la Unpacu ha tenido y sigue teniendo más de 10.000 activistas y colaboradores simpatizantes. Actualmente la cifra de 3.000, que era la última cifra que teníamos en el 2016 de miembros de la organización por toda Cuba, ha disminuido la cifra de activistas que abiertamente dan la cara, pero ha aumentado la cifra de personas que de manera anónima, clandestina, evitando que les señalen, que les repriman, apoyan, ayudan en nuestra diaria lucha a favor de la libertad, la democracia, el bienestar y la prosperidad de la nación. Seguimos siendo una organización seguida por miles de personas contables, que se pueden ver, que se pueden palpar, tocar, pero también tenemos más miles de personas que nos apoyan, que nos siguen en todas partes de manera anónima, de manera clandestina, porque no quieren ir a prisión, porque no quieren que le roben el sustento de la familia, el pobre sustento de la familia, porque no quieren que le lleven hasta las medicinas de su vivienda, como ven nuestros vecinos que hacen con nuestros activistas. Se asustan, pero de una u otra manera siguen estando con nosotros y siguen colaborando y ayudando en cuanto pueden. José Daniel, y de los proyectos iniciales de Unpacu, que eran bastante visibles, como acompañar a la gente en la comunidad, veíamos que trabajaban con algunas personas en el campo o ayudaban a construir, a reparar sus viviendas. Recuerdo el ejemplo buenísimo de un puente en un pequeño pueblo que ustedes ayudaron a reparar con los vecinos y con la negativa total de las autoridades. ¿Continúan alguna de esas cosas? Todas continúan, incluso algunas, como es el llevarle alimentos y medicinas a personas enfermas y en condiciones de indigencia total, estos se han hasta aumentado. Pero, por ejemplo, ese mismo puente que tú mencionas, le costó, después de terminado, casi un año de prisión a David Fernández Cardoso, porque fue el coordinador de la célula que realizó la obra. Debido a todas esas cosas, como te dije anteriormente, evitamos la publicidad de quién recibe la ayuda y de quién se la da. En algunos casos, cuando la ayuda la entrega un coordinador que ya, digamos, tiene suficiente apoyo mediático y suficiente coraje, valor para enfrentar 10 veces la prisión si es necesario, y en algunos casos de personas a quienes les explicamos los riesgos y así todo dicen, no, pero yo quiero que salga, no me importa, no me preocupa lo que pase, ahí sí lo publicamos y ahí están los videos, por ejemplo, últimos de Baracoa, de La Maya, de Santiago de Cuba, también algunos de Palma Soriano, donde se pone de manifiesto, de La Tuna, donde se pone de manifiesto ese tipo de trabajo, esas labores sociales a favor de la comunidad. Actualmente damos más alimentos y medicina que nunca, pero lo hacemos de manera personal. Un activista ayuda a una familia, no va el grupo de activistas a un barrio abiertamente, con cámara, para filmar y publicar, porque le cuesta caro al activista y le cuesta caro a quienes reciben la ayuda. Y casi ya finalmente, nos quedan apenas 3 minutos, 4 minutos. ¿Quieres hacer algún llamado a los cubanos dentro o fuera de Cuba, o ambas cosas, o a organizaciones internacionales que vigilan por que se conserven los derechos humanos en el mundo entero? Sí, mira, y eso te lo agradezco grandemente. En síntesis, un mensaje abarcador. Primeramente, a gobiernos del mundo libre, gobiernos como el de los Estados Unidos, algunos gobiernos en Latinoamérica que siguen defendiendo la libertad de la democracia, y en la Unión Europea. El régimen castrocomunista está comportándose de una manera muy represiva, más represiva que 3 o 4 o 5 años atrás. El régimen castrista es el principal violador de los derechos humanos en el hemisferio occidental, y es el principal responsable de que en Venezuela y en Nicaragua hayan matado a tantas personas pacíficas, a tantos ciudadanos indefensos, tanto Maduro como Daniel Ortega. El régimen castrocomunista es responsable de muchos de los problemas que tienen sus empresas, sus ciudadanos, sus compañías en estas naciones donde el castrismo se ha impuesto, donde aliados de los Castro mal gobiernan a su pueblo. El régimen castrocomunista está reprimiendo cada vez con más fuerza, porque ellos sacan o aplican la siguiente lógica: si los Estados Unidos, si la Unión Europea y otros gobiernos democráticos se muestran tan suaves
y toman medidas tan pálidas, tan poco contundentes y efectivas contra los crímenes de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega, nosotros acá en Cuba, así se dice el régimen castrista, podemos reprimir y hacer lo que nos venga en gana porque no va a haber consecuencias. Igualmente porque todo se interrelaciona, los venezolanos Chávez y Maduro, Ortega, lo quiso hacer Correa en Ecuador, lo va a querer hacer Manuel López Obrador en México, hacen todas estas cosas porque se dicen, los Estados Unidos y el mundo libre han permitido a 90 millas de la primera potencia del mundo libre a un régimen mafioso, a un régimen criminal que no solamente tortura, mata, ha dañado, ha llevado a la miseria a su pueblo, sino que le ha hecho mucho daño a otras naciones, que se ha involucrado en narcotráfico, que ha cometido muchísimos graves delitos, y los Estados Unidos y el resto del mundo democrático no ha sido lo suficientemente fuerte contra ese régimen. Así que el mensaje en síntesis es: deben poner mano dura contra estos criminales. Estos criminales siguen haciendo daño a su pueblo en todo el continente. Al pueblo cubano es el mensaje de siempre. Si no luchamos, vamos a seguir bajo la opresión, bajo la miseria, vamos a seguir pasando todo tipo de necesidades, vamos a seguir sufriendo la grave crisis que tiene que ver con los alimentos, el trabajo, los salarios, el transporte, la salud, la educación. Vivimos en condiciones bien precarias, bien difíciles, y todos lo sabemos. Por eso miles de cubanos siguen buscando libertad y prosperidad en otras tierras, por eso tanto continúan tratando de emigrar a como puedan, de la manera en que puedan, arriesgando incluso todavía aún la vida. Si nos ponemos de acuerdo, si apoyamos Cuba Decide, si apoyamos a las llamas de blanco, si le decimos a la dictadura, no me vas a seguir usando, basta ya de opresión y miseria, podemos obtener la libertad, la democracia y la prosperidad que nos merecemos mucho más pronto que la manera en que podrán alcanzarla todos esos que están pensando cómo obtenerla en otra tierra. Luchar aquí y ahora es la fórmula para salir de nuestros graves problemas y tener esa Cuba libre, próspera, justa, con todo y para el bien de todos, por la que Martí luchó y por la que tantos buenos cubanos han dado lo mejor de sí, incluso la vida. Y al régimen, a la tiranía, a sus esbirros, que aquí seguimos, que vamos a continuar luchando, que no le tememos a la prisión, a su tortura, a sus crímenes, a sus delincuentes vestidos de verde olivo, a sus delincuentes vestidos de civil, que atentan constantemente contra nuestros activistas y su familia, contra quienes nos rodean y nos apoyan. Seguiremos luchando por la libertad de Cuba, por la reconstrucción moral, espiritual, material de la nación, aun cuando en ello nos vaya la vida. Y a ti, agradecerte por este programa, por la participación, el tiempo que me has dado en tu programa, que a pesar de la interferencia del régimen, lo escuchan muchísimos cubanos. Hemos conversado, queridos oyentes, con José Daniel Ferrer, quien es el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, un ex prisionero político de la causa de los 75. Muchísimas gracias, José Daniel. Un abrazo.